Gloria a Dios. Isaías capítulo 1. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Tan rapidito se fue el tiempo, pero aquí vamos a aprovechar estos minutos de bendición en este lugar. Ya lo tienen, hermanos. Vamos a leer del versículo 2 y el versículo 3. Dos versículos vamos a leer. La palabra de Dios dice así: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, que dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos a leer el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse. Quiero que pongamos atención a la palabra de Dios. Con esto, y le digo con todo mi corazón, amados hermanos, que la palabra de Dios no sería motivo para nuestra vida, para molestarnos o nos incomoda, porque yo sé que el Señor nos ama tanto. ¿Cuántos saben eso, que Dios nos ama tanto? Y yo le quiero decir esto en el nombre de Jesús. Si este pueblo perteneciera a mí, entonces yo haría lo que yo quiero, hablaría las palabras que yo quisiera hablar, si ese pueblo fuera un pueblo que pertenecía o que fuera un pueblo que realmente fuera mi esfuerzo, pero realmente la vida suya le pertenece a Dios, amado hermano. Y sabe, le digo esto con todo mi corazón, porque se predica la palabra de Dios, porque hay una preocupación en el lado espiritual, porque hay cantidades de vida que están en riesgo de perderse. Qué bueno si se perdiera solo por una semana, pero lamentablemente la perdición será eterna. Y muchos están en riesgo. Y el Señor nos autoriza y nos impulsa en nuestro corazón que tenemos que hablar la palabra de Dios, para que el pueblo no se desvía. En lugar de desviarse, debe de acercarse más a su Dios cada día. ¿Cuántos me están escuchando? Ese es el propósito. Le quiero decir claro, y en la presencia del Padre estoy. Aquí no damos la palabra con una intención para herir el corazón del hermano o la hermana. No es esa nuestra intención. Pero sé algo: cuando hay algo en nuestra vida que no marcha bien, es ahí donde se siente el golpe, se siente duro. Pero cuando nuestra vida, tratando la manera de vivir, de agradarnos para Dios cada día, la palabra es de bendición para nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra será de bendición para nuestra vida. Y hay una preocupación, y no quiero desviarlo esto,
Ha hablado Papá de la Gloria y el mismo Espíritu Santo. Y a veces medito y pienso y digo, lástima que la gente, aún de los que reciben los mensajes de parte de Dios, no lo entienden. Y muchas veces el Señor habla también en sus propias vidas para tomar precaución en la vida y de vivir agradable, una vida agradable ante Dios. Pero lástima, lamentablemente, que muchas veces no lo entienden. Aquí hay un espíritu terrible que quiere gobernar sobre la iglesia de Dios. ¿Me están escuchando, amado hermano? Hay un espíritu contrario. No le estoy hablando del Espíritu de Dios, le estoy hablando de un espíritu terrible que quiere gobernar de la vida de los cristianos. ¿Por qué razón? El diablo no haya qué hacer hoy en día. El diablo quiere arrastrar con toda la iglesia del Señor. El diablo, mi amado hermano, quisiera acabar, terminar con toda la iglesia. Y le digo esto: Satanás quiere acabar, quiere terminar con los que predican la palabra, con los que cantan, con los que buscan al Señor. Pero el Señor nos dice: tenga cuidado. Porque usted que predica, usted que canta, el Señor te ha dado eso con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para poder llevar la salvación de Dios en la vida de muchos que no la tienen. Pero ¿por qué pasa todas estas cosas? Y quiero poner como tema de este mensaje: el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos me escucharon, hermanos? ¿Cuál es nuestro tema? Sí que ya bajó la carga, ¿verdad, hermano? El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cuántos de nosotros también sabemos que nos queda poco tiempo de estar sobre la faz de la tierra como iglesia del Señor? Pero hay algo, como dice la palabra. Por eso cuando Dios habla aquí el Señor habla cuando dice: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. En otras palabras, el Señor dice: son mis testigos el cielo y la tierra, que tengo un problema con Israel. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y ese problema, Dios no solamente tuvo ese problema con el pueblo de Israel en el tiempo de la Biblia. Ese problema existe hoy en día. ¿Cuántos me están escuchando? Porque dice la palabra: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabe cuántos de nosotros hemos recibido el milagro más grande de nuestra vida? La salvación de nuestra alma. Y cuando Dios empezó a dar la salvación a nuestra alma, cuando la persona empezó a levantarse, a congregarse, a buscar y a orar, el Señor puso un talento tan especial en cada vida. Pero conforme va pasando el tiempo, en vez de que vamos a tener más temor de parte de Dios, ¿sabe qué pasa? Muchas veces cuando ya podemos hacer algunas cosas, cuando ya empezamos a sentir que Dios usa nuestra vida, ¿sabe qué pasa? En vez de humillarnos más delante de Dios, es ahí cuando mucha gente dejan de orar, amado hermano.
Dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de escudriñar la Biblia, ya no se dejan guiar por el Espíritu Santo, se dejan guiar ya en sus propias emociones. Y es ahí cuando el diablo viene a aprovecharse de la vida y mete un espíritu de rebeldía, y la persona se aparta, se aleja de Dios, ya empieza a vivir en una vida sin disciplina. ¿Me están escuchando, amado hermano? ¿Cuántos están gozando? Y por eso yo aquí en la Biblia veo un terrible problema, porque así dice claramente. Oigan lo que dice el versículo 3, pero mejor le doy la oportunidad para que lean usted. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí la Biblia dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. ¿Cómo lo mira usted? ¿Lo mira usted aquí que es algo alegre? Yo le quiero decir que no, ¿verdad, mis hermanos? Porque imagínense, ¿con qué compara a Dios? O hasta aquí podemos entender algo que quizá para muchos quizá dicen: eso sí, ya es mucho. Porque aquí esa palabra, ¿sabe qué, mi amado hermano? Nos da a entender que la gente son peores que un animal. ¿Así entiende usted la palabra o no? El animal, por lo menos, por ejemplo, una vaca o un toro. Yo tengo un poquito de experiencia con estos toros, porque trabajé casi un año con un toro, ¿verdad, mi hermano? Con bueyes. Aunque son tan bravos, pero como le dan unas herramientas que le usan al buey, mi hermano, solo con uno le da. Aunque el buey no quiere caminar, empieza a caminar por el dolor que siente. ¿Están aquí, amado hermano? O sea que aunque el buey es más grande que tú, ¿verdad que es más grande, hermano? Y tremendo, podamos llamarlo un animal salvaje, no tiene entendimiento. Pero cuando hay unas palabras que se utilizan los bueyes y les hace señales, y cuando alguien muchas veces solo para que empiece a caminar, empieza a mover con una vara, y ya sabe el buey y empieza a caminar, ¿verdad, mi hermano? Y un buey. Y a los cristianos se le dice: hermanos, ya es tiempo de buscar más a Dios. Ya no es tiempo de pecar, ya no es tiempo de alejarse de Dios. ¿Qué cree? ¿Los cristianos vienen más a la iglesia? ¿O es cuando más se aleja? ¿Qué dice? Más se aleja. Y tenemos los 5 sentidos, o sea que podamos ver claramente que no es el hombre el que habla, es Dios el que habla. Por ejemplo, yo no soy el que digo que la gente muchas veces son peores que el animal. No soy yo, lo dice la Biblia. ¿O no lo dice la Biblia, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Lo dice. Cuando al buey se le dice cuando va de camino, le dice: oh, ¿qué hace el buey? ¿Sigue o se detiene? Sopla en las narices, ¿verdad, mi hermano? Pero ahí se queda calladito. Solo con algo le dice, ya conoce cómo lo tratan. Y nosotros lamentablemente no sabemos, ni siquiera queremos entender cuando Dios nos habla, ¿verdad, mis hermanos? Quien vive, no los miro tanto la carita de ustedes porque están en oscuridad, hombre. ¿Están alegres o no? Por eso el Señor aquí dice: el buey conoce a su dueño y el asno. O sea que el buey y el burro, dice la palabra, conoce a su dueño y sabe a quién es el que les da alimento. Conoce a la persona. ¿Conoce a su dueño o no conoce?
Acércate usted con cualquier toro a ver si no te levanta y te manda a volar para el otro lado. Pero en cambio, cuando su dueño se acerca, tranquilito. ¿Conoce su dueño o no conoce su dueño? Y conoce quién le da alimento. Pero lamentablemente la iglesia del Señor muchas veces dice, tanto que hablan estos predicadores ya cansa. Ni siquiera se está dando cuenta que es Dios el que está hablando. ¿Y por qué razón? ¿Qué significa ahí? Eso se da a conocer que no somos de Dios. Alguien que me ayude. ¿Dónde dice la palabra que mis ovejas oyen y conocen mi voz? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que alguien me busca y la lee. Vamos a ver. Todos están hablando en voz baja ahorita, ¿verdad, mis hermanos? ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo dice? Mis ovejas oyen mi voz, conocen, dice, y oyen la voz de su Dios. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, amado hermano. Alguien ya lo encontró. Vamos a ver si ahí lo encuentran los hermanos. ¿Quién vive? Les es difícil para leerlo, ¿verdad? Alguien ya lo tiene, vamos a dar la oportunidad ahí. ¿Cuántos ya lo tienen, hermano? Póngase de pie el que ya lo encontró. Bendito Jesús. Lee, hermano. Amén. ¿Qué pasaje de la Biblia dijo, hermano? San Juan 10:3. Yo soy el buen pastor. ¿Nos conoce el Señor o no nos conoce? Así dice la palabra del Señor. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué dice? Mis ovejas. Oiga, esta palabra dice: y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Qué preciosa esa palabra, hermano. Dios conoce bien a sus hijos, a su pueblo. Y aquí claramente dice la Biblia: y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice: aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero ahorita hay un serio problema, amado hermano, que la gente no sabe que es Dios el que les habla cada vez que se predica la palabra de Dios. Es lamentable, y por eso viene el Señor y dice: no solamente fue en aquel entonces con el pueblo de Israel, que fue un pueblo que conoció las maravillas, que empezó a ver grandes milagros, empezó a experimentar el favor de Dios en su vida, pero lamentablemente fue un pueblo que se rebeló contra su Dios, abandonó a su Dios, porque eso dice la Biblia. Vamos a leer, vamos a volver en el libro de Isaías.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Del versículo 4 del capítulo 1, oiga lo que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Después de que un pueblo había conocido los milagros de su Dios, pero lamentablemente llegó el momento que abandonó a su Dios. Aquel Dios que mostraba misericordia, mostraba su amor hacia sus vidas, los sacó de la esclavitud. Pero sabe que cuando ya tenían la libertad, abandonaron a su Dios. Es al igual que pasa con el pueblo de Dios en el tiempo actual. En vez de que se cuidan, en vez de que se guardan para Dios, empiezan a actuar, empiezan a vivir una vida que no agrada al Señor, amado hermano. Y cuando empiezan una vida no agradable delante de Dios, es ahí cuando muchos se rebelan. Y por eso aquí el Señor nos dice a todos nosotros aquí, nos dice: solo mira, nos dice el Señor, siendo un animal, el buey y el burro, siendo un animal, pero conocen a su dueño. Y aquí el Señor dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso se rebelaron contra Dios. Ahora, tanto tiempo el Señor ha hablado en nuestra vida y nos dice que nosotros debemos de prepararnos más. Nosotros cada día debemos de vivir más para Dios. Que el fin del evangelio se acerca para este mundo. Y todos nosotros lo sabemos y lo hemos escuchado, que Cristo viene por su iglesia. Y la gente cristiana como que sin nada. No quieren entender. Y peor si los amonesta acerca del pecado. La gente se ríe y la gente dice gloria a Dios. ¿O qué cree? ¿Qué hace la gente? Dígalo usted y no digo yo. ¿Qué hace la gente cuando viene la palabra del Señor y el Señor nos dice por medio de su palabra que nosotros como cristianos debemos de tener cuidado con el pecado? Porque usted y yo sabemos que el pecado es destructivo, es terrible, se acaba con nuestra vida. Pero lamentablemente cuando se viene esa palabra, la gente se molesta, la gente se incomoda, la gente, ¿sabe qué, mi amado hermano? Ya no le dan importancia, sino que más bien la gente, en vez de humillarse delante de Dios, empiezan a rebelarse más contra Dios. ¿Y por qué? Porque no conocen la voz de su Dios. ¿Cuántos conocemos la voz de nuestro Dios? Y por eso hoy en día hay cantidades de cristianos que tienen un corazón altivo, tienen un corazón lleno de soberbia, no quieren obedecer a Dios para nada. Solamente dice: bueno, pero eso es lo que yo quiero hacer. Cuando puedo buscar a Dios, pues busco, y cuando no, nadie me manda. ¿Cómo que nadie me manda si usted sabe que no es el hombre el que te manda para buscar de Dios, sino que es Dios el que nos dice: levántate, pueblo, levántate cada día, viva más en santidad, que tu vida sea consagrada para mí? El Señor nos habla no solamente por uno ni por dos predicadores, por varios predicadores. Dios nos habla y nos dice que nosotros cada día tenemos que buscar más al Señor. Tenemos que alejarnos más del pecado.
Pero en vez de que la gente buscan al Señor, se alejan. Le quiero decir esto con todo mi corazón. Cantidades de cristianos ya no le dan importancia a su vida espiritual. Cantidades de cristianos dejan pasar las oportunidades. Qué bueno sería si el pueblo de Dios en el tiempo actual fuera como la ciudad de Nínive. Vamos a citar este precioso versículo. Libro de Jonás. Bendito sea el Señor. Ojalá que el pueblo fuera así como ese pueblo, como esa ciudad o como esa nación. Jonás capítulo 3. Oiga pues. Jonás capítulo 3, cuando lo tengan me dice un amén. Aleluya. Ya lo tenemos. Jonás capítulo 3. Me dicen un amén, porque quiero que leamos juntos. Gloria a Dios. Bueno, voy a leer. Oiga pues lo que dice, si no lo ha encontrado. Dice la palabra de Dios así, capítulo 3 y versículo 3. Oiga lo que dice. Te voy a leer unos versículos para que nos demos cuenta lo que hizo ese pueblo. Hasta yo creo que la mayoría lo sabe, pero es importante de seguir leyendo la palabra. Y dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Detengámoslo un poco, ok, y miren para acá. Pero yo creo que no puede leer su Biblia, también ya se está oscureciendo más. Aquí que lo que nos da a conocer la palabra, ¿qué hicieron Nínive? Cuando escucharon que el profeta estaba caminando por las calles, estaba decretando juicio sobre toda la ciudad. ¿Qué hicieron Nínive? ¿Será que ellos dijeron: ¿qué se cree ese hombre? ¿Acaso es Dios ese hombre? Pues, ¿para qué dice que aquí a 40 días viene juicio sobre nuestra nación? ¿Qué se cree ese hombre? Saquemos la pura piedra de nuestra ciudad. Además es un desconocido. Así dijeron Nínive. Solo miremos lo que dice, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que creyeron a Jonás. Rápidamente ellos supieron y se dieron cuenta que no es el hombre que estaba hablando, sino que todas las palabras que hablaba el profeta era la palabra de Dios. Como dice la palabra, que Jonás no se fue conforme a su voluntad, no, sino que dice la palabra: Jonás se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ahora debemos de entender algo. Cada hombre, cada mujer que habla, que predica la palabra, no está hablando conforme a su propia palabra, sino que está hablando conforme a la palabra de nuestro Dios. Y nosotros no tenemos por qué hacer tanta avería, tanto relajo con la palabra de Dios, sino que debemos de humillarnos tal como hicieron Nínive.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, oiga lo que hicieron, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Se humillaron la gente de Nínive o no se humillaron? Ahora la pregunta: ¿se humillan el pueblo de Dios hoy en día? Cuando viene palabra, ¿se humillan? ¿Sabe qué dice la gente? ¿Quién se cree ese hombre? ¿Con qué crees que está hablando? Dice. Se enoja. Y peor si te acerca con una persona y le dice: mira, hermano, lo que estás haciendo no le agrada al Señor. ¿Y a ti qué te importa? Te va a decir primero. Así son los cristianos hoy en día. ¿Y a usted qué le importa, hermano? Y ni siquiera sabe. Pero la iglesia hoy en día debe de saber que no es el hombre el que te habla y te dice: lo que estás haciendo no es agradable ante Dios. No es el hombre, es Dios que te está hablando ahí. Hoy en día la gente, mi amado hermano, cada vez que habla el Señor por medio de su palabra, lo primero que viene son los enojos, las molestias. Por eso en el tiempo actual, en el tiempo en que vivimos, la gente solamente habla mal de la palabra que escuchan. No están de acuerdo con la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tanta soberbia, tanta desobediencia. Y por eso que en vez de que los cristianos se enderezan por medio de la palabra, cada vez más están de mal en peor. Y le voy a hablar de esto, y es su problema si usted no lo va a creer, pero yo se lo creo. Y le digo al Señor: gracias, Señor, por todo lo que me muestras. Empecé a clamar a papá Dios y le dije: Señor, ¿y sabe qué es lo que papá me mostró? Ni siquiera yo pedí al Señor, no le dije al Señor: Señor, mostrame algo, Señor, mostrame eso. No. Sino que nada más le dije al Señor: Señor, eres tú el Padre, eres tú nuestro Dios. Nosotros nada más predicamos tu palabra, pero el pueblo es tuyo. Pero muchas veces, Señor, tu pueblo no quiere entender tu palabra. En vez de que esté agradecido, Señor, mira, conoces a tu pueblo y delante de ti está, Señor. Y ni siquiera me imaginaba que el Señor me iba a hablar en mi sueño. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de sueños? Y a través de un sueño el Señor me mostraba, y la palabra, lo único que le digo es esta. La palabra que impactó mi corazón y me dice: esa es el final, o esa es lo que espera la vida de los que no se arrepienten. Ese es el final que los espera. Y me mostró una vida que estaba en una situación terrible.
Y en pocas palabras, el Señor me dejó bien claro y dice: esto es el final que les espera a los que no se arrepientan, la muerte eterna. Pero muchos ni siquiera le preocupa eso. Pero salimos de una responsabilidad de predicarte la palabra de nuestro Dios. Aunque quizá usted dice: es duro la palabra del Señor, que el Señor dice que el buey y el asno conoce a su dueño. Pero Israel no entiende. Es lo que está pasando hoy en día. Pero el Señor, por su gracia, por su gran amor y misericordia, aún todavía nos está dando la oportunidad para que podamos escuchar su palabra. Todos nosotros sabemos quién es nuestro enemigo, y ese enemigo busca la destrucción. Pero en vez de que el pueblo se humille ante eso y decirle: Señor, guárdame en tus manos, Señor, te voy a buscar aún más. ¿Sabe? Es ahí cuando la gente ni siquiera le pone importancia a su vida espiritual. Pero Dios te habla y el Señor nos dice: quitemos toda soberbia de corazón. Si el Señor nos dice que debemos de buscar más, busquemos más. Si el Señor nos dice que debemos de arrepentirnos de todo lo malo, arrepintámonos, buscamos al Señor de corazón, busquemos. Y alcanzaremos misericordia tal como Nínive, por humillarse, por obedecer, no se levantaron en contra del profeta de Dios, alcanzaron misericordia. Aquí alcanzó misericordia. Pero cuando se apartó la ira de Dios sobre ellos, más adelante de otros libros aparece nuevamente Nínive, que Nínive fue destruida aún todavía, porque volvieron atrás nuevamente. Aquí se apartó la ira, pero no aprovecharon. Pasó el tiempo, cayeron nuevamente. Esta ciudad fue destruida aún todavía. No se salvó. Aunque aquí se salvó de una ira, pero se apartó la ira, se olvidaron sin ninguna duda, tuvieron que perecer. Por eso podamos decir: no porque aceptaste a Cristo, no porque estás sentado en una iglesia cristiana, ya eres salvo. No, la salvación se puede perder. El Señor quiere que estemos a cuenta con Él todos los días. Amén, mis hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y por eso quiere terminar y quiere acabar con la vida de muchos cristianos. Pero usted y yo debemos de levantarnos y buscar la presencia de Dios y acercarnos más a Dios cada día. Y que Dios bendiga esta palabra en el nombre de Jesús. Palmas a Cristo. Y si el Señor aún retiene su venida, seguirá hablando en nuestras vidas cada vez que hay el tiempo para buscar a Dios, amados hermanos. Cierre sus ojos así como están. Démosle gracias a Dios por esta pequeña meditación de la palabra. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, maravilloso Jesús. Gracias te doy, Padre eterno, por darnos este privilegio de compartir tu palabra en este momento, Señor Jesús. La honra y la gloria es para ti. Unos minutos de tu palabra, Señor. Padre, pero que tu pueblo haya entendido algo, Señor, y que pueda captar. Y debemos de humillarnos delante de ti cada día, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, mi alma te alaba, Señor Jesús. Amén y amén. Sigámonos gozando en la presencia de Dios, amados hermanos. Y los animo con todo mi corazón esta semana.